Hola Solares, ¿te has preguntado qué es lo que significa toda esta información que aparece en las etiquetas que hay detrás de los paneles? ¿No sabes qué significa? Yo te lo explico. Bien, pues esta es la etiqueta, que es justo la que está por detrás del panel, como sabemos. Y aquí podemos ver aquí ya podemos ver el número de serie del panel, y lo primero que nos encontramos arriba es pues la marca, la dirección de la marca y lo referente al modelo. Este es una DP-SAM de 350 vatios pico y 72 células. Justo debajo nos encontramos el siguiente dato, que es la potencia pico que nos da el panel. En este caso, la potencia que tenemos estándar para toda la marca es de 350 vatios pico, que son los vatios que nos vamos a encontrar por general en este panel. Esta cifra sale de hacer un test que se llama flasher, que es que le colocan un bombillo, una bombilla, por decirlo así, rápidamente encima del panel una vez está fabricado, y se hacen una serie de captaciones y medidas para generar lo que se llama el flash test. Con este flash nos va a dar la potencia específica del panel, que es diferente a esta, porque esto es el general que tiene para esta gama de paneles, pero en la flasher list, que es esta que veis aquí, es el específico de cada panel. Entonces, como podéis ver, los paneles no dan exactamente 350, sino que por la tolerancia positiva que tienen, la mayoría dan un poquito más, tanto en tensión como en potencia. Aquí veis como la mayoría de los paneles, ¿veis?, dan más potencia de lo que indica la etiqueta como norma general. Y esto se debe a que se hace uno por uno un test antes de salir de fábrica para saber cuál es el estado. Esta lista está bien que os la den, que la pidáis y os la den, para saber qué es con la tensión que ha salido de vuestra fábrica. Y si alguna vez tenéis que venderlo como de segunda mano, pues podéis aportarla para que el que compre pueda medir y ver la diferencia. El siguiente valor que nos encontramos es el voltaje en abierto del panel, este de aquí. El voltaje en abierto es la medida que hay de tensión, si esta es la caja que hemos visto antes, con los cables positivo, negativo, es la tensión medida entre estos dos puntos sin carga. Se mide con un polímetro y en próximos vídeos os mostraré cómo se hace exactamente. Entonces, esto es la VOC, la tensión en Open Circuit. Esta tensión es importante porque nos ayuda a calcular el número de paneles que podemos colocar a un inversor. O sea que quedaos siempre con este dato, porque este dato es importante para dimensionar vuestra instalación. Ya os explicaré cómo. El siguiente que nos encontramos, el siguiente valor que nos encontramos es la corriente en cortocircuito. Esta corriente en este canal, o la ISC, corriente en cortocircuito, en este panel son 9,59. En algunos paneles encontráis que sobrepasa 10,
sobre todo en los más nuevos. Y con esto tenéis que tener cuidado porque en los inversores modernos, en algunos casos, esta intensidad sobrepasa la tensión máxima, o sea, perdón, la intensidad máxima del MPPT del inversor. Si esto ocurre, pues claro, el inversor pues o se puede dañar o como mínimo se apagará por sobretensión. Eso es lo mínimo que puede ocurrir. Por lo tanto, tenerla siempre en mente es un dato importante a tener en mente. El siguiente valor que nos encontramos es después de la ISC, el siguiente que tenemos es el voltaje a máxima potencia. Esto es el voltaje con carga, o VMP, voltaje a máxima potencia, que en el caso de este panel son 38,80 voltios. Este dato es importante, pero vamos, a nivel de cálculo tampoco es que se use mucho. Yo lo uso generalmente para calcular el número mínimo de paneles que puedo conectar a un inversor, pero no es de los datos más relevantes ahora mismo. Es una referencia, está bien saber la tensión que tenemos en carga porque más o menos esta va a ser la tensión real que vamos a tener cuando esté trabajando el panel. Quiere decir que si yo tengo 10 de estos de 38,8, pues tendré 380 voltios en la entrada del MPP, digamos reales. Mientras que antes, como hemos visto en la VOC, con 47,7, si pongo 10 paneles, tendré aproximadamente 477 voltios. ¿Veis la diferencia? La diferencia es que este es un valor, digamos, de trabajo, que no lo vamos a encontrar cuando esté el panel trabajando, y este es un valor que vamos a encontrar cuando el panel esté en abierto o sin carga. El siguiente valor de la lista que tenemos es la corriente en trabajo, o la IMP. Al igual que nos ocurría con la tensión con la VMP, es la tensión, que en este caso son 38,8, es la tensión que teníamos cuando el panel está trabajando en su máxima carga. La IMP, que en este caso son 9,02, es la máxima intensidad que nos vamos a encontrar con el panel en carga, que en este caso ya que son 9,02. Es otro valor importante tener en cuenta para asegurarnos que nunca supere la intensidad máxima del MPPT de nuestro inversor. Siempre debe ser inferior a la que soporte el inversor, porque si no, el inversor, como he dicho antes, se dañaría o al menos se apagaría, como mínimo se apagaría por sobreintensidad en el MPPT. El siguiente valor que nos encontramos en la lista es la tolerancia. La tolerancia que en la mayoría de los paneles ha de ser positiva, hacia arriba. Esta tolerancia viene que una vez que el panel está acabado en la fábrica, le ponen una lámpara y se le hace lo que se llama un flasher test. En este flasher se va a medir la VOC, la ISC, la VMP y la IMP, etcétera. Se hacen todas las medidas y como he comentado antes, se recopila en una flash sheet, que es esta. Se recopila en una flash sheet todos los datos para saber de qué forma ha salido el panel de la fábrica. Veis que se relaciona el número de serie, el modelo, la intensidad que da de pico, ya propia del panel, no general. Esto no tiene nada que ver con la etiqueta de atrás, pero siempre debe ser superior. Porque lo que se trata y lo que hacen los fabricantes es que siempre hacen una tolerancia positiva en el panel.
Esto de la tolerancia positiva quiere decir que nunca va a dar menos de 350, sino que dará como máximo 350 más, en este caso, 499 vatios. Quiere decir que este panel como mucho va a dar 354,99. Lo pongo aquí abajo, 354,99. Esto a nivel de casa tampoco es muy importante porque en residencial doméstico, bueno, si vas a poner 10 o 20 paneles, este valor no es muy importante, pero para grandes plantas, pues unos cuantos vatios sí que puede producir que te salgas de rango de MPPT y que no funcione correctamente. Entonces, ten en cuenta que siempre, por lo general, son positivas, lo suelen indicar aquí con un más, tolerancia positiva, y te indican cuánto puede subir más en el panel. De hecho, si os dais cuenta en la flash list que hemos visto antes, veis que ningún panel, cuando hay variación sobre los 350, siempre es hacia arriba, nunca es hacia abajo. Pues esto es lo que significa la tolerancia del panel positiva. Quiere decir que cuando hay desviación, siempre te dan de más, nunca de menos. El siguiente valor que nos encontramos en la lista es el Maximum System Voltage, que es el voltaje máximo del sistema, que viene indicado por normativa, por estas normativas que tenemos aquí abajo, viene bajo esa normativa que son 1000 voltios. Esto lo que hace es que te limita la cantidad de paneles que puedes poner en serie en una serie, ya que no pueden superar, en este caso, los 1000 voltios. Lo cierto es que las fábricas suelen hacer los test hasta 3000 voltios. Y en residencial nos vamos a encontrar muy pocos inversores que tengan 1000 voltios en un MPPT. Hay algunos, pero no son la mayoría. Y ya no os digo de 3000 en un MPPT. Con lo cual es un valor difícil de superar porque ya los propios inversores de residencial ya no lo evitan. Pero si alguna vais a montar algo un poco más grande, pues tenerlo en cuenta. La línea máxima que tendríais en este caso en este panel son de 1000 voltios. No es un valor que se vaya a superar, os podéis quedar cerca, por ejemplo, 900. No es un valor que vayáis a superar muy a menudo, pero bueno, durante 25 años, si vais muy cerca de 1000 voltios, pues puede ser que alguna vez haya algún problema. Pero ya, como ya os digo, como las fábricas lo calculan o lo tienen referenciado a 3000 voltios, pues es difícil que se dañe, a no ser que esté muy continuado. Y entonces lo que ocurriría, si se quema, se quemarían los paneles por aquí, o sea, literalmente se fundirían lo que es las células. Pero vamos, esto no os debe preocupar mucho porque en residencial la verdad es que os lo vais a encontrar poco. Sigamos con el siguiente. El siguiente que tenemos es la intensidad máxima de corriente inversa de los diodos. Aquí en las cajas que tenemos detrás, donde salen los dos cables, hay entre 3 y 6 diodos, generalmente son 3 colocados, que tienen una función de protección contra corrientes inversas. Esto quiere decir, si superamos una determinada corriente aquí, que en este caso viene indicada como 15 amperios, pues a veces son de 18, etcétera, 15 amperios, en este caso, pues estos se dañarán y evitarán que el panel quede dañado. Si os ocurre esto, a mí ya me ha pasado alguna vez, pues simplemente venden las cajas por separado, las sustituís y ya está. Tampoco es muy complicado. O incluso la podéis abrir y cambiar directamente los diodos y también funcionarían. Incluso podéis cambiarlo por diodos que aguanten, por ejemplo, 30 amperios. Pero vamos, con los 15, si ya estáis viendo que la intensidad máxima son 9,58, pues es muy difícil que lleguéis a fundirlo, salvo que estéis haciendo trabajos de serie paralelo, que en esos casos sí que podría ocurrir que os encontréis una sobretensión de este tipo. Más que nada que sepáis que esta caja está como protección, que esta es la máxima intensidad que suele aguantar y que por lo general no da problemas, salvo que haya algún problema atmosférico o ya os digo, algún problema
en algún panel y que se dispare la intensidad y los dañe. Pero vamos, es un sistema de protección. Estos diodos también pretenden proteger un poco sobre las sombras. Es cierto que pueden minimizar el problema de sombras, pero no lo solucionan del todo. Te pueden solucionar, digamos que lo minimizan, pero no lo resuelven. O sea que tienen estas dos funciones. Por un lado, proteger sobre intensidad y por otro, pues minimizar algo, muy poco, por lo general, si tienes una afectación de sombra en un panel. El siguiente valor que nos encontramos es este, y es bastante interesante, que es el Standard Test Conditions. Como hemos comentado antes, una vez que está el panel fabricado, en la fábrica le hacen un flasher. Le hacen un flasher con una lámpara y se toman medidas. Toman las medidas y se toman las medidas del panel. Pues bien, estas medidas, las que salen pues los 350 vatios, los 47, los 9,5, todos estos datos salen de hacer el test o el flasher en estas condiciones, que son 1000 vatios por metro cuadrado de lámpara, una claridad de atmósfera del 1.5 y una temperatura normalizada de 25 grados centígrados. Esto es igual para todos los fabricantes. Todos los fabricantes hacen este test en las mismas condiciones. Y de ahí salen todos los datos del panel que vemos, como hemos comentado antes, en la flash list. Esta es la flash list, te recogen todos estos datos. Esta flash list está hecha bajo el STC. Es cierto que estos son valores de laboratorio. Luego nos podemos encontrar un valor del fabricante, que es el Normal Operations Cell Temperature, que es, digamos, el valor real, porque este valor STC es un valor del laboratorio teórico y el NOC, se nos acerca más a lo que sería un valor real. Suele ser aproximadamente un 20% menos del STSC. Es decir, que cuando os vengan con un panel que os prometan 390 vatios, que ya he visto alguno, 390 vatios, esto es ETSC, os podéis encontrar que en el NOT esto da 280. O sea que realmente te hacen un marketing como que estás comprando 390 vatios y luego te vas a encontrar que el panel está dando en operación normal, con condiciones normales de calle, 280 vatios. Esto es un poquito timo. A ti te interesa que si tienes un panel de 350, pues el NOC sea lo más cercano posible a 350. Esto sí que es una buena compra. Esto de arriba es una mala compra. Tenéis que buscar paneles que este valor y este valor, el STC y el NOC, si están cerca uno de otro, mejor. Pero siempre mirarlo, porque realmente no es la potencia que pongo aquí, sino esta potencia la que os vais a encontrar de forma más habitual, salvo que sea un panel de una calidad muy extrema, muy buena.